Las 9 de la mañana con 38 minutos. Estamos en un nuevo sector en directo a través de la Pío 12. Gracias por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos. Y gracias por permitirnos también acompañarle con información, estos temas que son de actualidad, de la coyuntura en el país. Le damos la bienvenida a Jorge Márquez, es analista político. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días, un gusto saludarlo. Buenos días a toda la audiencia de Pío 12 de Cochabamba. Jorge, bueno, el tema de la coyuntura. Han pasado estos días de bloqueo, los perjuicios económicos, es un tema que ahora se lo está analizando en autoridades también nacionales, departamentales, municipales, también por supuesto de ver cómo es que se puede dar una mano a todos los productores que han sido perjudicados en todos estos días de bloqueo. El tema político, ¿cómo están las izquierdas y las derechas, Jorge? ¿Cómo salen después de estos días de crisis en el país? ¿Cómo ve usted, cómo hace el análisis de esto? Bueno, comenzando los conflictos, debemos referirnos a un Twitter que sacó el presidente Jaime Paz Zamora, que decía que Bolivia estaba en un parto de la creación del nuevo país. Y claro, en estos 50 días hemos visto que aquellas tradiciones que podían ser exitosas en un determinado tiempo ya no se aplican en el siglo XXI. Es más, el pedido de aumento salarial de la COP mutó muy rápidamente bajo la idea del pedido de renuncia del presidente, donde se unieron sectores campesinos. Posiblemente el conflicto haya podido superar o haya podido ser un poco más largo de los 50 días hasta que Evo Morales hace su gran aparición en el trópico de Cochabamba, instruye que sigan los bloqueos, ¿no? Pone como ejemplo 9 días Evo Morales como tal, obviamente desconociendo la historia. Jorge. Absolutamente nada. Incluso no pudo derribar las murallas de adobe que existían en ese momento para proteger la ciudad. Entonces, grupos que estaban en el gobierno, y claro, su derrota por un lado, volver a sus cuarteles de invierno y tiene ahora una gran tarea, ¿no? Mostrarnos cuál es la visión de la Central Obrera Boliviana en lo que es el siglo XXI como tal. Y esta tarea no es fácil porque implica reinventarse el aspecto marxista o del que fuere que tenga la Central Obrera Boliviana, que lo desconocemos hasta el momento. Y por el otro lado, los campesinos peso de los bloqueos, la falta de comercios y claro, ya estamos cerca del invierno y es temporada de producción que no la de lado porque necesitan por un lado empezar a producirla para mandarlo a los mercados, ya sea de Cochabamba, de La Paz, de Oruro, incluso en Chuquisaca, en Sucre, para que podamos hacer aquellos picantes que nos gustan tanto. Entonces, la realidad ha terminado deshaciendo este bloque que obviamente estaba ensalzado por algunos intelectuales de la izquierda como tal, que decían que el gobierno se había alejado de los bloques populares, campesinos, que se necesita una reestructuración policlasista, cuando lo que han hecho desde el gobierno ha sido demostrar que una tradición como los bloqueos, que son los que esperaban violencia de parte del Estado para ponerse más fuertes, se los ha podido frenar. Y ese tipo de lógica de conflicto y de choque con el gobierno ya no funciona y ya no tiene los resultados que esperaban quienes pues los habían conformado. Bien, entonces, a la izquierda usted la ve debilitada después de todo esto, muy debilitada. Es difícil mencionar esto si la izquierda no está muy debilitada. Dentro del aspecto ideológico, el movimiento al socialismo fue un partido atrapatodo que encontró y tuvo la suerte de agrupar a todos los grupos de izquierda, desde la más radical hasta la más suave o light, llamémosle,
entre grupos guevaristas del Partido Comunista, incluso indianistas. Entonces, no podríamos o no podría, que creo que está mejor explicado, decir que sí hay una izquierda que sí ha perdido. Lo que sí ha perdido son sectores que intentaban tumbar al gobierno bajo la lógica revolucionaria. Obviamente lo menciona no solamente Maquiavelo, sino hay grandes ejemplos en la historia que una movilización de estas características sin liderazgos reconocibles terminan acabándose en algún momento sin ningún resultado positivo. Quiero poner de ejemplo acá, por Sí. ejemplo, que grupos minoritarios pueden llegar al poder, sí, efectivamente, el caso de la Revolución Rusa, a la cabeza de Lenin, Trotsky, Stalin y compañía, lograron llegar al poder siendo un grupo minoritario y radical. Sin embargo, tenían a sus líderes conocidos y estaban en el campo de batalla una vez que explota la Revolución Rusa como tal, cosa que no pasó en este mayo. Y claro, Argüello no tiene el poder que creía tener, ni tampoco los sectores de la CSUCB o la Tupac Katari, y obviamente Evo Morales, que se encuentra en un exilio dorado en el Chapare, sin poderse mover fácilmente por el país. Ujú. Jorge, en el caso de estas organizaciones que usted ha mencionado, en este su análisis que hace, por ejemplo, la Central Obrera Boliviana, la Federación Tupac Katari, también el sector del trópico con los cocaleros y los evistas, en el caso de los tres, han reculado, si vale la pena utilizar el término, pero al final dijeron, bueno, nos retiramos de momento, ¿no? Nos retiramos de momento, pero volveremos, ¿no? Volveremos, nos estamos reorganizando, lo mismo se dijo desde el trópico de Cochabamba. ¿Volverán, se reorganizarán y volverán? Esto significa que están repensando su accionar, vieron que fueron derrotados y ahora están viendo cómo volver. Bueno, el hecho de retirarse y repensar las cosas es algo muy complicado porque implica repensar no solamente el papel que juegan actualmente, sino también el contexto en el cual está Bolivia en el mundo y en el siglo XXI. Entonces, repensar esto no es fácil, van a tener que buscar seguramente nuevos métodos de lucha que sí realmente sean efectivos. Y por el otro lado, también el gobierno seguramente dará a conocer lo que ya se ha venido diciendo desde diciembre del año pasado, marzo y abril, los paquetes de leyes de la construcción del nuevo Estado, ¿no? El Estado nuevo, la Bolivia nueva y lo que se está buscando. Ahora, dentro de ese trabajo, el presidente Rodrigo Paz ha tenido la sapiencia de convocar a este famoso Consejo Económico, Político y Social, donde todos estos actores van a ser informados del porqué de estas reformas. Y claro está, también hay que hacer una reforma parcial a la Constitución Política del Estado que aún está pendiente para abrir Bolivia al mundo, que es altamente necesario. Y obviamente el hecho de reinventarse es muy complicado. En América Latina, no solamente en Bolivia, está muy de moda la idea de la revolución marxista y esto pues se ha modificado con el paso del tiempo. Seguramente, tanto desde la Central Obrera Boliviana, los sectores campesinos, incluso Evo Morales, o como podemos ver ahí la fotografía del senador Milton Condori, tratarán de apegarse un poquito a la idea de la socialdemocracia, donde el cuidado no solamente de la salud, las escuelas públicas y la educación siguen siendo todavía pilares fundamentales del Estado. Por ejemplo, las universidades como la Universidad de San Simón allá en Cochabamba, la Universidad Mayor de San Andrés aquí en La Paz, reciben dineros del Estado para la formación de profesionales y de investigación en diferentes campos. Y seguramente esto es algo que no creo que se vaya a cambiar porque sí ya traería un poco de conflictos con nuevos actores. Entonces, habrá que ver cómo se van a reinventar estos nuevos sectores, cómo van a entender esta lógica del cambio, no solamente en política, sino generacional de los liderazgos y obviamente cuál será el papel del Ejecutivo y del Parlamento ante este desafío que necesita el país, como son las reformas que estamos todos esperando.
Ujú. Bien, Jorge, desde la perspectiva de la derecha y del actual bloque gobernante, la resolución parcial de este conflicto, de los bloqueos, ¿representa una victoria política o simplemente es una tregua temporal? Bueno, lo que podemos sacar desde el gobierno, no sé si es desde la derecha, porque el presidente Ujú. Paz Pereira, y bajo la idea de lo que es el Partido Demócrata Cristiano, toman una posición de centro, De donde centro. el diálogo es algo altamente fundamental. La derecha puede ser, digamos, un poquito más radical en la búsqueda de soluciones al conflicto. Los corifeos que pedían estado de sitio, pensando que el país todavía se puede entender en la dinámica de los 80 y 90 del siglo pasado o de principios del siglo XXI, no han entendido nuestra historia corta y contemporánea, que ese tipo de decisiones en el corto o largo plazo suelen ser catastróficas. Por ejemplo, un estado de sitio ha terminado con la renuncia de Gonzalo Sánchez de Lozada al no poder seguir conteniendo el conflicto que tenía en octubre de 2003. Desde ahí la lectura del presidente y de su equipo político ha sido muy inteligente. Entonces, esto es una victoria fundamental del gobierno porque ha roto con una tradición de los sectores sindicales y sociales de utilizar el bloqueo como arma no solamente extorsiva para pedirle cosas al gobierno central, sino también para derrocarlo. Y esto nos coloca en un nuevo escenario en la política boliviana y claro está, el Parlamento debería de tomar esa fuerza que han perdido estos sectores, porque al final del día lo que tenemos ahí son grandes representantes. Obviamente, no podemos negar de que en estos 50 días han habido muy grandes pérdidas, tanto en Cochabamba como en La Paz. El sector lechero Sí. es uno de los mayores perdedores y claro está, una de las mejores leches del país por la cantidad de grasa están entre los valles y el altiplano. Entonces, esto también obliga al gobierno a que tenga algún plan para que en estos días que quedan de diciembre, pues los productores puedan seguir produciendo, tengamos la seguridad jurídica correspondiente. Y claro está, como lo mencionó el presidente, este conflicto y estos 50 días nos han ayudado a conocer que tanto Oriente como Occidente y todos nos necesitamos. Y esto es algo que seguramente lo ha aprendido la Central Obrera Boliviana, Evo Morales, y tanto la CSUD-CB y la Tupac Katari. Más allá de los conflictos políticos que podamos crear, no podemos escapar de las características del mercado. Entonces, esto nos pone un nuevo punto de vista en lo que es no solamente la política, sino la economía en el país. Ujú. Jorge, si es que hay, ¿no? ¿Qué sectores sociales salieron fortalecidos después de esta crisis? Em, Movimientos indígenas, los sindicatos, los sectores urbanos, empresarios, grupos ciudadanos. ¿Quiénes salieron fortalecidos? Bueno, después de esta crisis salimos fortalecidos todos. Una crisis de esta característica nos enseña a ver más allá y del daño que nos podemos autoinfringir. Entonces, toda la sociedad boliviana ya sabe cuál es el costo de un parón de estas características, que obviamente pidiendo la renuncia del presidente tampoco nos daba ningún tipo de solución. Entonces, lo que tenemos que hacer es lo que siempre ha hecho la sociedad boliviana en cualquier momento de crisis, que es trabajar. Tenemos una sociedad bastante trabajadora en todo el país, en el Alto, en La Paz, en Cochabamba, en Potosí, en Oruro, en Santa Cruz, en el Beni y demás, que seguramente entre los pedidos de esta sociedad que ha vivido esta crisis y que nos ha tocado el bolsillo a todos, va a ser el de la integración del país para agilizar el comercio. Y esto es algo muy importante y que no podemos dejarlo de lado. Bien, para finalizar, Jorge, y agradeciéndole siempre la gentileza que tiene de atendernos, mirando un poco hacia adelante, ¿cómo visualiza, Jorge, el mapa político boliviano en los próximos meses? ¿Quiénes tienen mayores posibilidades de crecer políticamente y quiénes tienen el riesgo de quedar relegados desde esta crisis? Bueno, para tocar ese tema quisiera citar una pequeña cita de Cervantes en el Quijote que creo que nos va a ayudar a entender cuál es el nuevo panorama y el escenario en el que estamos ahora. Y básicamente es algo que le dice Quijote,
Don Quijote a Sancho, confía en el tiempo que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades. Los que han perdido aquí son los grupos radicales, los grupos que no ven más allá de su realidad y que tienen pedidos egoístas que van en contra de toda la sociedad. Estos son los que han perdido, aquellos que pensaban que moviendo las banderas de renuncia y de radicalizar la crisis iban a poder conseguir alguna ventaja, posiblemente tumbarlo al presidente o tener alguna ventaja política. Eso no ha pasado. La sociedad boliviana los ha visto en su conjunto. El trabajo de los medios de prensa y de comunicación han sido fundamentales en mostrar quiénes eran estos grupos radicales y cómo actuaban. Y eso lo hemos visto todos. Más allá de los medios de comunicación, el uso de los teléfonos inteligentes que nos han ayudado a ver la realidad en la cual vivimos, pues nos ha mostrado que sí se puede ser mejores y que obviamente podemos alcanzar aquello que nos proponemos, pero necesitamos del trabajo de todos y que no podemos dejar a nadie atrás. Y esta división que existió durante 20 años con el movimiento al socialismo, de apoyar solamente a ciertos grupos, no funciona para hacer una sociedad mucho mejor, para que no solamente los hijos de la gente en las ciudades, sino en el área rural, tengan mejores días y mejores oportunidades, es un trabajo de todos. Y cuando se gane en el área rural, también se gane en las ciudades. Es un fuerte desafío que tiene el gobierno en este momento, pero es esa nueva visión de país que nos hacía falta, de volvernos a ver y a reconocer y a ver que incluso entre bloqueadores, no bloqueadores, el área rural y la gente en las ciudades, nos necesitamos. Y eso creo que es uno de los mayores aprendizajes de estos 50 días y va a ser la antorcha, ya que estamos cerca a julio y se va a ver el 16 de julio aquí en La Paz, que tiene que iluminar y que tiene que comenzar de ver los mejores días que hay para el país sin dejar a nadie atrás. Jorge, la yapita, ¿una ley antibloqueos es la solución en este momento o qué estrategias deben acompañar a esto o en lugar de una ley antibloqueos, cuál sería esa estrategia para que esto no pueda volver a pasar? Bueno, tanto la Constitución Política del Estado y el Código Penal ya tienen esto y ven que el libre tránsito tiene que ser necesario. Una ley antibloqueos, más allá de una muy buena idea, nos demuestra también una característica del pensamiento colonial, de que hacemos leyes para todo, pero es muy difícil cumplirlas en el corto y largo plazo. Mira, te pongo como ejemplo, la reina Isabel creó una especie de defensor del pueblo para que en las Américas no se explote a los indios, más allá de que se nombró a cierto tipo de personajes, esto siguió hacia adelante, posiblemente no tanto, pero es algo que no se podía controlar. Lo que hay que hacer es llevar a cabo y ejecutar lo que nos dice la Constitución Política del Estado y no estar tratando de seguir enredando estas cosas con leyes que sí pueden sonar bien y pueden sonar salvadoras. Ya hemos visto que el presidente ha declarado un estado de sitio y se han abierto las carreteras. La Constitución nos da formas de cómo actuar cuando tenemos este tipo de crisis y hemos visto que están siendo efectivas. Se han levantado los bloqueos y no han habido los muertos que necesitaban estos sectores radicales. Entonces, hay que trabajar de acuerdo a lo que te dice la Constitución dentro de una democracia. Y eso creo que lo estamos comprobando estos días. Bien, Jorge, muchísimas gracias por estos minutitos y ese análisis que creíamos que era importante de ver cómo están en un panorama político algunos sectores, si se fortalecieron, se debilitaron. Muchísimas gracias, Jorge. No, un gusto estar con ustedes y un saludo a toda la bella gente de Cochabamba. Muchísimas gracias. Un abrazo. Jorge Márquez nos ha acompañado, analista político, para hacer, por supuesto, también un análisis sobre esto que nosotros le hemos planteado. Ver cómo están esas izquierdas y esas derechas en el país. Hablando de las fuerzas políticas, se habla de que, por ejemplo, ahora los movimientos sociales, estas organizaciones que han promovido estos bloqueos en el país, bueno, están justamente ahora en una especie de repensar qué es lo que van a hacer y cómo es que van a volver a salir al panorama político del país.